Entonces, voy a empezar a comentar la evolución y el hallazgo del caso clínico número 8 de infectología de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, este es el resumen de la historia clínica. Se trata de una paciente mujer de 62 años con 2 meses de evolución de fiebre y tos, quien consulta por un síndrome convulsivo asociado a hemiparesia derecha y un hallazgo de un soplo cardíaco. Inicialmente consideran dar antibiótico para una neumonía adquirida en la comunidad y encuentran un hallazgo incidental de una hemoglobina glicosilada en 10. Además, en las imágenes se encuentra una hipodensidad frontal derecha y por esto sospechan una posible endocarditis infecciosa y embolismo. En el examen físico de ingreso, la paciente presenta fiebre de 38.4 grados centígrados asociada a una alteración de la fuerza 4/5 en extremidades derechas y encuentran una respuesta plantar extensora derecha. En cuanto a los hallazgos imagenológicos, se documenta la presencia de absceso cerebral y de neumonía adquirida en la comunidad con el hallazgo de esta imagen que sugiere una cavitación. Consideran iniciar cefepime, metronidazol y vancomicina, después hacen un cambio a ceftriaxona, metronidazol e inician también tratamiento con dexametasona. Se hicieron varios paraclínicos, dentro de ellos un ecocardiograma que fue normal con hemocultivos negativos, un TAC de senos paranasales contrastado normal, pruebas séricas para toxoplasma que fueron negativas y estudios microbiológicos de líquido cefalorraquídeo, esputo y lavado broncoalveolar que fueron negativos para microorganismos. En la evolución clínica de la paciente presenta somnolencia e incremento de la hemiparesia derecha, por lo que consideran tomar dentro de los paraclínicos un TACAR de tórax que el 18 de enero muestra mejoría de la cavitación y de las lesiones pulmonares y toman una imagen cerebral que muestra un aumento en el tamaño de la lesión cerebral ocupante de espacio inicial, por lo que consideran llevarla a drenaje y toma de biopsia el 18 de enero de 2022. Estos son los hallazgos. Esta corresponde a una tinción de hematoxilina y eosina de la muestra del tejido cerebral, en donde se observan unas hifas anchas con morfología plegada o en cinta, y en esta otra imagen ya del PAS, lo mismo, unas hifas que se caracterizan por ser pauciseptadas con una morfología en cinta, anchas, al igual que en la tinción de plata metenamina de Gomori, por lo que se considera entonces el diagnóstico de una mucormicosis cerebral aislada por Rhizopus. Inician tratamiento con anfotericina B liposomal a dosis de 5 miligramos por kilo día y llevan a la paciente a desbridamiento de la lesión. Debido a que hace toxicidad por la anfotericina B liposomal, dada por lesión renal aguda, un código 3 e hipocalemia severa, consideran disminuir la dosis a 3 miligramos por kilo día por 28 días y le asocian isavuconazol intravenoso por 30 días con cambio posterior a oral durante 6 meses. El 8 de marzo la paciente tiene egreso con una muy buena evolución, con mejoría del compromiso a nivel de las extremidades derechas, sin desorientación y pues realmente en buenas condiciones generales. Entonces, la revisión del día de hoy será de mucormicosis cerebral aislada. La mucormicosis fue descrita por primera vez por Arnold Paltau en 1885 en pacientes que tenían cuadro clínico de hiperglicemia y acidosis. Esta enfermedad se caracteriza por tener baja frecuencia y se asocia a una alta mortalidad que va del 75 al 100%. Se ha descrito que la incidencia es variable de 0.43 a 1.7 personas o pacientes por millón de habitantes. Es responsable de 0.62 hospitalizaciones de 100.000 y se caracteriza por ser una enfermedad rápidamente destructiva y potencialmente mortal. Respecto a la distribución en la forma de manifestación de mucormicosis, la más frecuente es la forma rino-orbitocerebral con el 34% de los casos, y dentro de estas, la forma cerebral localizada es muy poco frecuente, es solo del 6%. La mucormicosis pulmonar obedece al 20% de los casos, la cutánea al 22%, las formas diseminadas al 13% y la gastrointestinal al 8%.
Respecto a los datos epidemiológicos, la mucormicosis es más frecuente en hombres en el 63% de los casos, mujeres el 37%. En las series de casos se ha descrito que la edad de presentación es más o menos 51 años, entre los 39 y los 61 años. Se asocia a varias comorbilidades, pero la más frecuente es la diabetes en el 41% de los casos, seguido por la enfermedad hemato-oncológica con el 33% de los casos, y los antecedentes de trasplante ya sea de órgano sólido o hematopoyético. Los factores predisponentes descritos hasta el momento, toda esta información sale de reportes de casos, son en primera instancia la hiperglicemia con el 41% de los casos, seguido por el uso de corticoides, el 33%, seguido por la neutropenia, el 20%, el trauma, el 10%, y finalmente la infección dental, un 8%. En esta tabla, que sale también de series de casos, se muestra cómo la diabetes mellitus fue la única realmente condición asociada con el desarrollo de mucormicosis rinoórbito-cerebral con un OR de 2.49 con poder estadístico. En cuanto a la epidemiología de la mucormicosis en Colombia, este trabajo publicado en 2018 señala una incidencia global de más de 100.000 y la colombiana de 99 para esta época, con una tasa de incidencia de 0.2 por 100.000 habitantes. Pero respecto a la mucormicosis cerebral aislada, hay pocos datos al respecto. Sin embargo, esta primera publicación de caso de mucormicosis en Colombia, que fue realizada en 1965, mostró precisamente un caso de mucormicosis cerebral aislada por los doctores Peña y Dorado. Y hay otras publicaciones de casos recientes, pero no de la forma aislada, sino asociada a la forma rino-orbitocerebral, como este caso de paciente con trasplante renal y este otro descrito en paciente en donde se determinó que el origen de la infección era dental. En cuanto a la etiología, son varios las especies descritas con compromiso en humanos, hasta 24 especies y 8 géneros, pero el más frecuente es Rhizopus, como en este caso, que corresponde al 48%, seguido de Mucor, el 14%, y la Leishtemia con el 13%. Ya otras especies son el Rhizomucor, la Cunningamela y otros mucho menos frecuentes. La distribución de la etiología o de la manifestación de la mucormicosis depende del microorganismo aislado. En el caso del Rhizopus, este principalmente tiene manifestaciones a nivel rino-órbito-cerebral, seguido por la forma pulmonar y la cutánea, mientras que Mucor tiene principalmente manifestación cutánea, seguida por la forma rino-órbito-cerebral y finalmente la pulmonar. En cuanto a la distribución geográfica, esta también varía para cada una de las especies. Para América del Sur y Norteamérica, la más frecuente es Rhizopus, seguido por Mucor, como fue este caso que correspondió a un Rhizopus. El microorganismo es inhalado como esporas que están en el suelo, el trigo o el centeno, y se considera que la forma de compromiso rino-órbito-cerebral obedece a que se aloja a nivel de los senos paranasales y asciende al seno cavernoso. En pacientes inmunocompetentes ocurre un barrido mucociliar que es efectivo y permite la eliminación del microorganismo. Una vez está en el paciente, sobre todo con inmunocompromiso, alojado a nivel de los senos paranasales, hace un proceso de angioinvasión que se ve favorecido por su capacidad cetona reductasa y porque tiene la capacidad de almacenar hierro. Por esto es que en individuos con hiperglicemia y cetoacidosis, en donde se presenta mayor cantidad de hierro libre, el microorganismo se ve favorecido y sufre un crecimiento rápido. Sin embargo, no es clara la forma como este microorganismo puede afectar al cerebro de manera aislada, sin alojarse en los senos paranasales o sin haber como tal manifestaciones clínicas a ese nivel. Entonces, la forma rinoórbito-cerebral, que es la más frecuente, tiene esta forma de presentación: fiebre en el 44% de los casos, asociado a cefalea en el 25% de los casos, y otros hallazgos ya de compromiso como tal a nivel nasal y ocular. Mientras que la forma cerebral aislada, según los reportes de casos,
se manifiesta como fiebre, cefalea, alteración del estado de conciencia, convulsiones y paresias. Entonces, el diagnóstico parte de un paciente con factores asociados con condiciones de riesgo o comorbilidades como diabetes mellitus, la presencia de neoplasia hematológica, el antecedente de trasplante de VIH o el uso de corticoides y la presencia de neutropenia, quien desarrolla síntomas que involucren el sistema nervioso central como fiebre, cefalea, con alteración de la conciencia, convulsiones o paresias y puede o no haber compromiso en senos paranasales. Una vez se tiene este cuadro clínico, existe pues la sospecha clínica de mucormicosis cerebral y se debe acudir a la imagenología. En cuanto al diagnóstico con imágenes, entonces el rendimiento de las imágenes varía, el TAC de cráneo tiene una sensibilidad baja, pero se utiliza principalmente para evaluar el compromiso de los senos paranasales. Cuando se utiliza contraste, la detección de infección fúngica aumenta el rendimiento con una sensibilidad hasta del 70%, pero las imágenes que presentan mejor rendimiento son la resonancia magnética contrastada con una sensibilidad del 80% y principalmente asociada a imágenes ponderadas por difusión y a espectroscopia, en donde ocurre una disfunción restringida de la pared con proyecciones intracavitarias y en el caso de la espectroscopia se señala de manera importante que hay un predominio del disacárido de trealosa que está presente en la pared de los microorganismos fúngicos. En las imágenes en orden descendente, lo que más se va a observar es el compromiso rino-órbito-cerebral, seguido por el absceso cerebral, el infarto cerebral, la forma diseminada y el compromiso a nivel de meninges o empiema. Una vez se encuentran estos hallazgos, en paciente con sospecha de mucormicosis cerebral debe ser llevado de manera inmediata y oportuna a biopsia y drenaje. Entonces, para el diagnóstico de laboratorio se tiene en cuenta la microscopía directa, en donde se usa el azul de lactofenol, el KOH y los abrillantadores fluorescentes para mejorar el rendimiento. La microscopía permite identificación de género y especie según las características, con una baja sensibilidad, pero una buena especificidad. Y como en el caso clínico se observan hifas que son anchas, que tienen una morfología en forma de cinta, que son pauciseptadas y se caracterizan por tener una ramificación irregular. Y en la microscopía directa, otro hallazgo fundamental en el caso de Rhizopus es la presencia de esta imagen que tiene el nombre de rizoides. Los cultivos se pueden hacer en varios medios, como el papa dextrosa, el saburó o el agar agua al 0.1%, incubados al 30 al 37%, y en este caso el rendimiento diagnóstico mejora en especificidad, pero la sensibilidad sigue siendo baja del 50%. Otras ayudas diagnósticas respecto a histopatología tienen buen rendimiento, su sensibilidad y especificidad llega a ser hasta el 100%. Hay otras pruebas diagnósticas ya moleculares como la PCR o el MALDI-TOF. En el MALDI-TOF en las series de casos se ha encontrado que puede identificar de 49 al 85% de las especies. Existe el planteamiento de usar pruebas de sensibilidad, pero en el escenario de fracaso al tratamiento, y el uso de biomarcadores como el galactomanano o el 1,3-beta-de-glucano son útiles, pero en el escenario de diagnósticos diferenciales. Es por esto que todas estas pruebas no están estandarizadas en este escenario y son útiles para investigación y para diagnósticos diferenciales. En cuanto al tratamiento, ante una sospecha de mucormicosis en un paciente que esté principalmente inmunocomprometido, con antecedente de diabetes mellitus o en general con hallazgos que sugieran la enfermedad, se debe hacer inicialmente un desbridamiento quirúrgico dejando los márgenes limpios. Esto para tres objetivos. Primero, controlar la enfermedad. Segundo, hacer un diagnóstico histopatológico. Y tercero, tener un diagnóstico microbiológico. Esto debe asociarse a un inicio inmediato del tratamiento. Las guías plantean utilizar anfotericina B liposomal a dosis de 10 miligramos por kilogramo día en caso de compromiso en sistema nervioso central. En otras localizaciones, 5 miligramos por kilogramo día. Y en los estudios de pacientes, series de casos, se ha encontrado que a 12 semanas la supervivencia con el uso de anfotericina mejora del 48 al 82%.
El otro planteamiento es usar isavuconazol. El estudio Vital comparó este medicamento isavuconazol con anfotericina B y encontró que la tasa de mortalidad fue muy similar, por lo que en tratamiento de rescate la recomendación es usar isavuconazol. Otras alternativas de tratamiento son el posaconazol intravenoso. Si hay compromiso renal, el isavuconazol o el posaconazol. También existe el planteamiento de usar como alternativa el posaconazol en suspensión oral o la anfotericina B a dosis de menos de 5 miligramos por kilo día o la anfotericina B de oxicolato. Sin embargo, para esto hay una recomendación en contra y solo se deben utilizar si no existe otra alternativa. Una vez el paciente ha iniciado tratamiento, debe hacerse un seguimiento clínico e imagenológico semanal estricto. Y pueden haber en este seguimiento varios escenarios. Uno, que haya una mejoría parcial o que el paciente se encuentre estable, condición en la cual se recomienda continuar el tratamiento de primera línea o cambiarlo a oral, ya sea isavuconazol o posaconazol. En el caso de que haya progresión, se plantea usar isavuconazol, posaconazol intravenoso o aumentar la dosis de anfotericina B. En el escenario de toxicidad, se plantea disminuir la dosis de anfotericina B o cambiar a isavuconazol o posaconazol, y el tratamiento combinado entre anfotericina B y un azol se plantea en el escenario de progresión de la enfermedad o de toxicidad. La duración del tratamiento se ha planteado de 6 meses aproximadamente. En el estudio de isavuconazol, la duración del tratamiento fue de 84 días y en el caso de posaconazol, en los estudios la duración también fue de 6 meses, como en el caso de anfotericina B. Entonces, los mensajes para la casa corresponden a que la mucormicosis, especialmente cerebral aislada, es poco frecuente, tiene una alta morbilidad y una alta mortalidad, por eso debe sospecharse de manera temprana y oportuna en pacientes que tengan factores de riesgo asociados y condiciones clínicas. Además, que aquellos pacientes con sospecha deben ir a desbridamiento quirúrgico y a tratamiento empírico temprano, y todo paciente debe tener un seguimiento periódico clínico e imagenológico que sea oportuno.